Buenas tardes, soy Mayra Cascante de Heredia, Costa Rica. Dios los bendiga a todos. Les presento mi resumen de la clase 5 del nivel intermedio 2 con el tema Especificación de las puertas de acceso y entrada de las entidades demoníacas. Las puertas, como vimos antes, se clasifican en dos: puertas de atrás y puertas de frente. Las puertas de atrás son todas aquellas puertas que abrieron nuestros antepasados a las obras de las tinieblas. Y las puertas de frente son todas aquellas puertas que abrimos nosotros mismos a las obras de las tinieblas. La diferencia entre ellas está en quién las abrió o las abre, y las implicaciones que cada una de ellas tiene. En primera instancia, como sabemos, fueron abiertas por nuestros antepasados y luego por la persona misma. Entre ellas están pecados cometidos, religiones profesadas y practicadas, brujerías practicadas, brujerías echadas, pactos y dedicaciones, maldiciones habladas, traumas y relaciones de intimidad con personas influenciadas o oprimidas, como dice en Deuteronomio 5:9 y Éxodo 34:7. Las implicaciones que tienen estas dos puertas son el nivel de responsabilidad de la persona. Este es diferente dependiendo del acto que cometió cada persona. Por ejemplo, si la persona practicaba la brujería, tiene más nivel de responsabilidad que una persona a la que le echaron la brujería. Otra es el tiempo de la opresión demoníaca en la persona. Esto determina el nivel de los reinos. No es lo mismo una opresión demoníaca recibida por nuestros antepasados desde la niñez que una opresión demoníaca provocada por nosotros mismos en la adolescencia o vida adulta. Otra implicación es el nivel de los derechos reclamados. Esta depende de por qué puerta entró, porque dependiendo de la puerta que entrara, se da así el reclamo de los derechos por parte del enemigo. Otra implicación es el nivel de los daños causados, que se refiere a los males que causó el enemigo en la persona de acuerdo a la puerta que la persona abrió. Las puertas de atrás equivalen a maldiciones generacionales. Son todas aquellas influencias malignas que oprimen, dañan o cautivan a las personas y que vienen a sus vidas como producto de esas puertas abiertas por sus antepasados y que se transfieren de una familia a otra por generaciones. Por eso es muy importante, demasiado importante, cortarlas y expulsar los demonios que hay en ellas para que no se sigan dando en nuestras futuras generaciones. Los pecados cometidos son todos aquellos o aquellas prácticas pecaminosas cometidas tanto por nuestros antepasados como por la persona misma, las cuales constituyen puertas que se abren y permiten al demonio entrar en la persona y en su descendencia, estableciendo fortalezas o reinos y reclamando derechos a través de argumentos presentados. De acuerdo a los mandamientos divinos y de acuerdo a las 4 áreas de ataque del enemigo, que son maldiciones generacionales, pecados propios, pactos y traumas, accidentes, los pecados pueden ser cometidos en diferentes direcciones. Pueden ser cometidos con relación a Dios o directamente contra Él, como la práctica de la idolatría, el usar el nombre de Dios en vano, la hechicería, las blasfemias. También contra sí mismo, como el pecado de fornicación, de codicia, de envidia, de adulterio, de pornografía, de masturbación, de consumo de sustancias adictivas. También puede ser contra los demás,
como la mentira, engaño, falso testimonio, fraude, robos, ofensas, agresiones físicas, crimen, violación sexual, etc. También puede ser contra la obra de Dios, como desobediencia específica, negligencia e indolencia en la obra, como dice Jeremías 48:10. Porque como sabemos, hermanos, la obra de Dios debe ser hecha con diligencia, con prontitud, con ánimo y con excelencia. También nosotros como humanos a veces desconocemos los efectos, las consecuencias y trascendencia del pecado, y debido a eso asumimos actitudes evasivas ante ellos, y a Dios sabemos que le molesta el pecado que nosotros cometemos, pero a Dios más le molesta las actitudes evasivas que asumimos nosotros ante el pecado cometido. Unas de ellas son negar que pecamos. Nos negamos a nosotros mismos y lo negamos a las demás personas si ellas nos mencionan algo sobre el pecado. También otra actitud evasiva es culpar a otros por nuestro pecado. Decir, yo no lo quería hacer, pero por culpa de tal fulano lo hice. O por culpa de las circunstancias de la vida. También otra forma es justificar el pecado cometido, diciendo, eso yo lo hice sin darme cuenta, o fue porque yo era muy pobre, o así, ¿verdad? O sea, excusas hay muchas. También otra es cuando nos proyectamos, por ejemplo, decir que alguien tiene envidia, y más bien es lo contrario, somos nosotros los que somos envidiosos. Y por último, minimizar el pecado, que es haciéndolo de menor gravedad, como hay gente que dice, era una mentirilla blanca, una mentirilla pequeñilla, no comparado a un pecado de fornicación, ¿verdad? O sea, esa es una excusa que la gente dice muchas veces, pero ante Dios todos los pecados son iguales. Esto también bíblicamente lo vemos en Adán y Eva, también en Saúl en 1 Samuel 15 del 13 al 30, y también lo vemos en la diferencia de reaccionar el rey Saúl y David ante el pecado. Saúl usó las evasivas ante sus pecados, en cambio David se arrepintió y renunció a su pecado. Entre uno más evade el pecado, más atado está y más se afirman los derechos y los reclamos del enemigo. La clave de la liberación del pecado es el arrepentimiento genuino, la confesión, la renuncia y el cierre al pecado. Otro de los pecados muy comunes, más en el día de hoy, son las adicciones, no solo en el consumo de sustancias adictivas, sino a personas, a la tecnología, etc. Es una de las puertas más comunes de acceso de influencias y opresiones demoníacas. El consumo de drogas produce un impacto destructivo en el cerebro, en la mente y las emociones. Y como pecado, la persona abre una puerta al reino del mal y cae en estados de irrealidad e inconsciencia, y el enemigo aprovecha estos momentos y espacios para que entren demonios en la vida de la persona adicta, afectando así su parte física, psicológica y espiritual. También están los pecados de perversión y desviación sexual, como son homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, que es sexo con animales, necrofilia, que es sexo con cuerpos muertos, pedofilia, que es sexo con niños, y pornografía. Estos pecados son de los más difíciles de superar por la influencia y opresión demoníaca que está detrás de ellos. También tenemos la puerta de las religiones practicadas y profesadas, que son muy comunes a nivel mundial y constituyen una desviación de la fe y una vía a través de la cual Satanás recibe adoración y el culto que tanto busca en su afán de querer ser como Dios.
En 1 Corintios 10, 19, 20 dice que los que adoran ídolos adoran en realidad demonios. Estas falsas religiones usan millones de formas de idolatría, que es una puerta que abre puertas a otros pecados como vicios, hechicería, fornicación, rebeldía, etc. Oseas 4, del 10 al 14. Además, son una franca violación a los primeros mandamientos de Dios de no tener dioses ajenos, ni hacerse imágenes de ellos, ni postrarse ante ellos, ni adorarlos o rendirles culto. El pecado central de Israel era la idolatría, adorar dioses falsos. Lo primero que se produjo en Israel fue una desviación espiritual, luego moral y después en el desastre civil. Tanto en la caída como en la restauración de una persona, la secuencia es espiritual, moral y civil. Lo primero que Dios mandó a construir fue el templo, después las leyes y por último los muros. Satanás sabe que el desvío espiritual ocasionará deterioro moral y que el deterioro moral conducirá a la destrucción civil. Ejemplos: la caída de Israel, la caída del reino de Judá, la caída de los grandes imperios mundiales, la caída de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso la mentira y el engaño religioso constituye una de las principales armas del enemigo para cautivar miles de millones de personas. El mal y el daño que se transmite de generación en generación a través de puertas por medio de falsas religiones es devastador. El teólogo Myers P. Armon dice en su libro de Teología Bíblica y Sistemática: ningún camino al infierno ha sido más transitado que el del error religioso. Gracias, este es todo mi resumen. Dios los bendiga.